10 de abril de 2026. La crisis venezolana ha entrado en una nueva fase marcada por la incertidumbre, las negociaciones discretas y las tensiones geopolíticas. En medio de ese escenario, un reciente análisis difundido por el canal de actualidad política, Noticias Impacto Venezuela, plantea una interrogante que ha comenzado a resonar en círculos diplomáticos, políticos y mediáticos. ¿Está jugando Donald Trump a dos bandas en Venezuela y con ello retrasando el regreso al poder de la líder opositora María Corina Machado? La periodista Mildred Manrique aborda este tema en el video titulado Trump juega doble. ¿Se traba el regreso de María Corina? Publicado originalmente el 9 de marzo de 2026, en el que examina las maniobras del gobierno estadounidense frente al nuevo equilibrio de poder surgido tras la caída de Nicolás Maduro. El análisis surge en un momento extraordinario para Venezuela. La captura de Nicolás Maduro el 4 de enero de 2026 en una operación militar que dejó decenas de víctimas marcó el final abrupto de más de una década de su liderazgo en el país sudamericano. Aquella acción, rodeada de hermetismo y aún sujeta a múltiples interpretaciones, cambió radicalmente la dinámica del poder en Caracas. Con el mandatario fuera del escenario político, la estructura del chavismo se reorganizó rápidamente para evitar un vacío institucional que pudiera derivar en el colapso total del Estado. En ese contexto emergió la figura de Delcy Rodríguez, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y una de las funcionarias más influyentes dentro del círculo de poder chavista. Rodríguez asumió el control de forma provisional, respaldada por el alto mando militar y por figuras históricas del oficialismo como Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Su ascenso representó una maniobra de supervivencia del chavismo que buscaba preservar la continuidad del aparato estatal mientras enfrentaba la presión internacional y el creciente descontento interno. Durante años, Rodríguez había sido una de las dirigentes más cercanas al núcleo duro del régimen y había sido sancionada por Estados Unidos y varios países europeos bajo acusaciones de corrupción, violaciones a los derechos humanos y presuntos vínculos con redes de narcotráfico. Sin embargo, tras la detención de Maduro, su discurso comenzó a mostrar un giro inesperado. En uno de sus primeros comunicados como jefa del Ejecutivo interina, Rodríguez invitó abiertamente a Estados Unidos a explorar nuevas formas de cooperación económica. La declaración sorprendió a analistas y diplomáticos porque representaba un cambio drástico respecto a la retórica antiestadounidense que había caracterizado al chavismo durante décadas. Según el mensaje difundido desde Caracas, Venezuela estaba dispuesta a iniciar una etapa de desarrollo compartido que incluyera acuerdos energéticos, inversión extranjera y la reconstrucción de su deteriorada infraestructura petrolera. La respuesta de Washington no tardó en llegar. Donald Trump, quien había regresado a la Casa Blanca tras su victoria en las elecciones de noviembre de 2024 y su toma de posesión en enero de 2025, reaccionó con una mezcla de presión y pragmatismo. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump había adoptado una línea dura contra el gobierno de Maduro, intensificando sanciones económicas y promoviendo operaciones encubiertas destinadas a debilitar al régimen venezolano. La captura de Maduro fue interpretada por muchos analistas como el resultado final de esa estrategia de presión sostenida. Sin embargo, una vez logrado ese objetivo, la política estadounidense comenzó a mostrar matices que generaron dudas sobre sus verdaderas prioridades. En declaraciones públicas y mensajes publicados en su red social Truth Social, Trump describió su conversación telefónica con Delcy Rodríguez como genial y muy positiva, destacando el potencial de cooperación en el sector energético. Según el mandatario estadounidense, Venezuela podría convertirse nuevamente en un proveedor relevante de petróleo para el mercado norteamericano, si se lograban acuerdos que garantizaran estabilidad y apertura económica. Ese giro discursivo alimentó la percepción de que la Casa Blanca
estaba dispuesta a trabajar con la nueva dirigencia chavista, al menos de manera temporal, para asegurar el acceso a los vastos recursos naturales del país sudamericano. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles, además de importantes depósitos de oro, coltán y otros minerales estratégicos. Durante años, la explotación de esos recursos se vio afectada por sanciones, mala gestión y el deterioro de la infraestructura energética. Tras la captura de Maduro, la producción petrolera venezolana se encontraba en torno a los 500.000 barriles diarios, una cifra muy inferior a los niveles alcanzados en décadas anteriores. La administración Trump ha manifestado su interés en revitalizar ese sector mediante la participación de compañías estadounidenses como Chevron y ExxonMobil, que podrían encargarse de reparar instalaciones, reactivar pozos y aumentar gradualmente la producción. De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, Washington habría planteado la posibilidad de elevar los envíos de crudo venezolano a Estados Unidos hasta un rango de entre 30.000 y 50.000 barriles diarios en una primera etapa. Para el gobierno de Trump, ese suministro adicional representaría una herramienta importante para aliviar las presiones inflacionarias derivadas de la volatilidad energética global, agravada en los últimos años por conflictos internacionales y tensiones comerciales. En paralelo a estas conversaciones con el gobierno interino de Caracas, la Casa Blanca también ha mantenido contacto con la oposición venezolana encabezada por María Corina Machado. Ingeniera industrial y fundadora del movimiento político Vente Venezuela, Machado se consolidó en los últimos años como la figura más influyente del bloque opositor. Su liderazgo se fortaleció especialmente tras las primarias de 2023, en las que obtuvo más del 70% de los votos, y tras su protagonismo en la denuncia internacional de las elecciones presidenciales de 2024, consideradas fraudulentas por amplios sectores de la comunidad internacional. El reconocimiento global de su lucha política alcanzó un punto culminante en 2024, cuando fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. A pesar de ese respaldo internacional, el régimen chavista la había inhabilitado políticamente, impidiéndole competir formalmente en los comicios presidenciales. Después de la caída de Maduro, muchos sectores dentro y fuera del país esperaban que Machado encabezara una transición democrática inmediata. Sin embargo, la realidad política resultó más compleja. El control efectivo del aparato estatal seguía en manos de figuras vinculadas al chavismo, lo que obligaba a considerar escenarios de negociación. En ese contexto se produjo una reunión entre Trump y Machado en la Casa Blanca, un encuentro que generó titulares en la prensa internacional. Durante la cita, el presidente estadounidense expresó su apoyo a una transición democrática en Venezuela y elogió el liderazgo de la dirigente opositora. No obstante, el mismo Trump había emitido comentarios críticos sobre Machado en el pasado, lo que alimentó la percepción de una estrategia ambigua. La periodista Mildred Manrique interpreta estas señales como parte de un cálculo político deliberado. Según su análisis, Trump estaría utilizando simultáneamente dos cartas en el tablero venezolano. Por un lado, mantiene abierta la cooperación con Delcy Rodríguez para asegurar estabilidad inmediata y acceso a recursos energéticos. Por otro, conserva a María Corina Machado como figura clave para una eventual transición democrática que otorgue legitimidad internacional al nuevo orden político. Este enfoque, descrito en el video como un juego doble, genera interrogantes sobre el ritmo y la dirección de los cambios en Venezuela. Manrique sostiene que la prioridad de Washington podría no ser necesariamente el restablecimiento inmediato de la democracia, sino la consolidación de un escenario que favorezca los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. El análisis también cita informes publicados por medios internacionales que señalan que algunos sectores del gobierno estadounidense consideran que los funcionarios chavistas todavía están mejor posicionados
para gestionar una transición temporal debido a su control sobre las instituciones y las Fuerzas Armadas. En este marco, la inclusión del equipo político de Machado en las negociaciones aparece como una condición necesaria para garantizar legitimidad, pero no necesariamente como la vía más rápida hacia el poder. La líder opositora podría verse obligada a participar en un proceso gradual que incluya reformas institucionales y elecciones supervisadas internacionalmente en los próximos años. Las implicaciones económicas de este escenario son profundas. La apertura del sector petrolero venezolano podría atraer inversiones multimillonarias, pero también plantea riesgos en un contexto de debilidad institucional. Algunos analistas advierten que los acuerdos podrían beneficiar principalmente a las élites políticas y económicas, sin traducirse de inmediato en mejoras para la población. Mientras tanto, la realidad social del país sigue siendo compleja. A pesar de algunos signos de estabilización, persisten problemas estructurales como la inflación, los bajos ingresos y el deterioro de servicios básicos. Millones de venezolanos continúan enfrentando dificultades diarias, mientras el futuro político sigue siendo incierto. El impacto regional de la crisis también se mantiene, con países vecinos que continúan gestionando las consecuencias migratorias. La comunidad internacional observa con atención, insistiendo en la necesidad de una transición transparente, inclusiva y basada en elecciones libres. En medio de este escenario, la gran pregunta sigue siendo si esta estrategia de doble vía impulsará una transición real o si, por el contrario, consolidará una nueva etapa del mismo sistema bajo diferentes liderazgos. Venezuela, una vez más, se encuentra en un punto de inflexión donde cada decisión puede definir el rumbo de los próximos años.